Laboratorio de Mecánica Newtoniana, rozamiento seco y leyes de Newton. Estudio de la caída de un objeto sobre un plano inclinado. Objetivos. Obtener los datos experimentales del coeficiente de rozamiento cinético de objetos de diferentes masas que se mueven sobre un plano inclinado con MRV y un ángulo de inclinación fijo. Con los datos obtenidos, determinar la aceleración de los objetos mediante el software tracker y posteriormente determinar la velocidad final. Determinar la relación que existe entre el coeficiente de rozamiento cinético y la velocidad con la masa de los objetos. Construir los gráficos de la velocidad en función de la masa y extraer conclusiones. Se deja caer un bloque de acero de 0,45 kilogramos. Una batería de 0,269 kilogramos. Un parlante pequeño de 0,111 kilogramos. Un cubo Rubik de 0,064 kilogramos. Un frasco de 0,056 kilogramos. Y una cajita de 0,020 kilogramos. Mediante el uso del programa Tracker se va a analizar el movimiento de un bloque de acero de 0,45 kilogramos que cae por un plano con una inclinación de 37 grados con el objetivo de hallar la aceleración del objeto. Para ello, primero se establece un sistema de referencias y se lo alinea al plano inclinado. Mediante la aplicación Firefox se determinó que el ángulo mide 37 grados y podemos observar que se alinea perfectamente al plano. Lo colocamos en este vértice del bloque, puesto que a partir de aquí vamos a analizar el movimiento del objeto. Para ello creamos una masa puntual y la marcamos por defecto. La masa tiene un valor de 0,45 kilogramos. Y ahora vamos a dar clic aquí y a seguir marcando los puntos según el movimiento del objeto, de esta manera. Después de marcar los puntos por defecto, quitamos y vemos todos los puntos que se marcaron. También podemos observar que se fue graficando este diagrama, que es una rama de parábola. Ahora, damos en dos diagramas y tenemos X en función del tiempo y Y en función del tiempo. El diagrama que nos interesa analizar es este de aquí y ponemos componente X de la velocidad. También debemos marcar una referencia con la vara de calibración. Damos Control Shift clic al inicio del plano, Control Shift clic al final del plano. Y esto mide 0,61 metros. Ahora damos doble clic en el diagrama para analizarlo. Aquí observamos el gráfico que nos dio y ponemos en analizar ajustes y nos da la ecuación del ajuste. Bx es igual a AT más B. A es la aceleración, por lo que tenemos un valor absoluto de 2,822 por 10 a la menos 1. Este valor nos va a servir para calcular el coeficiente de fricción cinético y también posteriormente para analizar la velocidad final del objeto. El diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso dirigido hacia abajo, la normal, las componentes del peso, la fuerza de rozamiento estática máxima, que es un momento antes de que el objeto empiece a moverse, y el ángulo de inclinación. Para la recolección de los datos experimentales, primero se pesó los objetos en una balanza 3 veces por cada uno para evitar los errores. Después se grabó con el celular en cámara lenta la caída de los diferentes objetos por el plano inclinado a 37 grados, medido con la aplicación Firefox. Y finalmente los videos se procesaron en Tracker para un posterior estudio. Aquí están los cálculos del diagrama de cuerpo libre. En el eje Y tenemos esta expresión, eje X, esta expresión, que aquí podemos encontrar el coeficiente de rozamiento cinético y la velocidad final con MRU acelerado, y tenemos esta expresión. Aquí están las hojas de cálculos con el primer ejemplo del bloque de acero y se obtienen los valores de los demás. Procesamiento de los datos experimentales y los cálculos, y se graficó velocidad final versus masa de los objetos. Podemos observar que existe una débil tendencia, a veces positiva y negativa, respecto a la masa. Y las conclusiones.
Mediante el software tracker se obtuvo el valor de la aceleración para cada objeto. Aplicando conceptos de dinámica y cinemática, se calculó el coeficiente de rozamiento cinético y la velocidad final de cada objeto. El valor del coeficiente de rozamiento cinético coincide en algunos objetos a pesar de tener masas diferentes, puesto que el material del que están hechos es el mismo, de plástico. El gráfico de velocidad final en función de la masa muestra una débil tendencia positiva hacia la derecha. La hipótesis fue que a mayor masa del objeto, la aceleración y por consiguiente la velocidad iban a ser menores según la segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la masa. Se concluye que el material de los objetos, es decir, la rugosidad, influye en la aceleración y la velocidad final de tal forma que en objetos con el mismo coeficiente de fricción la masa es directamente proporcional a la velocidad final.